Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana, nos dio un beso, nos da una nueva oportunidad. Estaba con mucha pena porque anoche hubo tormenta, llovió mucho, pensé que no iba a poder salir hoy en la mañana, pero bendigo su nombre porque nos da esta oportunidad de poder hablar de su palabra. ¿Qué vimos ayer? Fíjense que vimos cómo el Señor había asignado la parte que le tocaba a los sacerdotes cuando llegaba el pueblo ofreciendo sus sacrificios. Y también vimos la desobediencia de los hijos de Elí, que ellos dice que tomaban lo mejor de las ofrendas. Fíjese, desobedeciendo las órdenes del Señor. Los hijos de Elí fueron a hombres impíos, dice la palabra. Fíjese. Y el pueblo, al pueblo le daban lo peor del animal. Al Señor no le gustó que ellos hicieran esto. Y mire lo que dijo en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento, fíjese, del Señor. Y todo esto, después de esto, de este verso que les leí, les leo lo que le dice al papá, a Elí, el Señor hablando. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en el verso 33, dice, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Mire qué juicio tan fuerte el que le da por la desobediencia de los hijos. El 34 dice, y será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, y les da los nombres, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Fíjese el juicio que le dio el Señor a Elí por no estorbar, por no llamarle la atención a sus hijos. ¿Se acuerda que leímos en los capítulos pasados que decía que el hombre soberbio que se levantara y no quisiera oír la palabra de Dios, ese tenía que morir? Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí. Vimos la honestidad de Pablo, un hombre tan recto y tan sincero. La gente lo amaba. Y vimos cuando él se despidió ahí en Efeso, cómo lloraron los ancianos, y dice que se le tiraron al cuello y lo besaron, porque era un hombre que conocía la palabra y que la predicaba tal y como era, sin quitarle y sin agregarle. Y Dios le advirtió al pueblo que para Dios era una abominación hacer lo que hacían esos pueblos, porque ellos están a las puertas para entrar a la tierra prometida. Y Dios le está diciendo todo lo que está ocurriendo aquí en este pueblo. Y dice que no fueran a hacer las abominaciones que hacía ese pueblo, hacer pasar a sus hijos por fuego. Fíjese, porque los hacían pasar por fuego. Y de estar consultando a adivinos, agoreros, magos, consultar a los muertos, una abominación para el Señor. Eran prácticas cananeas abominables ante el Señor. Y por eso les está advirtiendo el Señor, porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios les está advirtiendo que no vayan a hacer tales cosas. Y nos dimos cuenta que la mayoría de reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No escucharon la palabra, pero no la obedecieron. Fíjese, por eso aquí en el capítulo 18 que estamos estudiando, en el verso 13 dice, perfectos delante
perfecto serás delante de Yahweh tu Dios. El 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Y mire lo que dice el siguiente verso, el 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Aquí está hablando de nuestro amado Jesús. De él está hablando aquí. Moisés sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, pero no solo al pueblo hebreo sacó, porque dice la escritura que venía una multitud de gente con él. Éxodo 12, 37 al 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Moisés sacó al pueblo de Israel y a los extranjeros de la esclavitud de Egipto. Jesús, por su sangre en la cruz, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos sacó para tener vida y vida eterna. Moisés Moisés despreció, fíjese, ser llamado hijo de la hija de Faraón y haber sido tratado como príncipe. Fíjese, porque en su corazón él sabía que era hebreo. Despreció todo lo que había en el palacio egipcio y no aceptó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Jesús, mire lo que dice Filipenses en el capítulo 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, mire, dejó el cielo, dejó su trono, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la palabra, fíjese, y muerte de cruz. Y fíjese que aunque Satanás vino cuando el Señor estaba en su ayuno de 40 días y le ofreció todos los reinos de la tierra, dice que lo llevó al pico más alto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso está en Lucas 4, del verso 5 al 8. Y Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, fíjese, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que Satanás lo dejó. A Moisés lo criticaron sus hermanos, ¿se acuerda? Que Aarón y Miriam hablaron porque estaban enojados porque dijeron que acaso solamente por Moisés había hablado el Señor, que también ellos habían profetizado. ¿Qué le pasó a Miriam? Le cayó lepra, fíjese, y tuvo que salir del campamento, dice la palabra. Fíjese, a Jesús también lo criticaron sus hermanos. Leámoslo, está en Juan 7, desde el verso, le voy a leer desde el 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. También a Jesús, fíjese. A diferencia de otros profetas, a Moisés el Señor le hablaba cara a cara. Y eso está en Deuteronomio 34:10. Y dice, desde entonces no ha vuelto a surgir profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. En Lucas 9:34, 35,
Mientras él decía esto, Jesús hablando, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían oído. Entonces Jesús, como Moisés, hablaba cara a cara con el Señor. Jesús es el profeta que anunció Moisés que había de venir. Y Jesús dijo en Juan 5:46, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesús, mire, confirmando lo que le estoy diciendo. Así que ¿quién es el profeta más grande que ha venido? Más grande que Moisés. Pues Jesús es el profeta anunciado por él mismo, por Moisés mismo. Entonces, obedecer la palabra de Moisés. Las palabras de Moisés son las palabras de nuestro Señor, Dios Padre. Las palabras de Jesús son las palabras del Señor. Jesús dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así como Moisés habló, lo mismo hizo Jesús. Las palabras del Padre, porque Él es la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Juan 1:1 lo dice. Entonces pensemos, si habíamos de obedecer las palabras de Moisés, ¿cómo no obedecer las palabras de nuestro amado Jesús? Si Él es la palabra viviente, Él es la palabra encarnada. El que no escucha su palabra y no la obedece, no la quiere obedecer, está condenado. Es un pecado cuestionar la autoridad del Mesías Jesús. En Éxodo 22:28 nosotros estudiamos donde dice, no injuries a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y nuestro Mesías Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. La gravedad de injuriar al príncipe de Israel debería de hacer temblar a las personas. Y estamos hablando de esto y le voy a decir por qué. Porque ahora se está enseñando que Jesús era un hombre común y corriente, hijo de José y María, que no era divino. Fíjese qué cosa más terrible. Y para esta gente que esté enseñando esto, para que el Señor los perdone, tienen que arrepentirse. Y arrepentirse de todo corazón los que piensan así del Señor. El verso 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. ¿Se acuerda cuando estaban recibiendo los 10 mandamientos? Le dijeron a Moisés, ve tú, nosotros no queremos ir para que no muramos, no queremos oír la voz porque dice que habían truenos de bocina. Dice, y les dio miedo. Por eso está diciendo eso aquí el verso. El 17 dice, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare, como dijo Jesús. 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice el Señor. El 20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Mire qué delicado. Y el 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? El 22 dice, si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí lo dejamos. Yo pienso que el tiempo me alcanzó como siempre, pero le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que nos habla día a día y verso a verso, fíjese, de cómo nosotros podemos conocer lo que es falso y lo que es verdadero. Y lo conocemos cuando conocemos su palabra, porque su palabra es verdad. Es verdad todo lo que dice la palabra del Señor. Así que acérquese aquí conmigo y pidámosle al Señor que nos conteste las peticiones que aún están pendientes. Supe que nuestro amado hermano Tony y Xavier están mucho mejor. Le damos gracias a Dios porque Él siempre está en cuidado de sus hijos. Así que acérquese aquí conmigo y oremos para que el Señor nos conteste lo que aún está pendiente. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor, porque estamos bajo tu instrucción, Señor. Queremos caminar en tu verdad. Gracias por la bondad de darnos tu palabra, Señor, y por todas las cosas buenas que nos has concedido. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y, Señor, te estamos pidiendo por este joven, Señor, Marco Ruiz es su nombre y tiene 4 niños, Padre. Te pedimos que le des fuerza, Señor, para salir adelante. Guíalo tú, Señor, con tu palabra, por sendas de justicia. Y bendice a esos 4 pequeñitos, Señor. Tómalos en tus manos, Padre. Con amor y alegría, Señor, dales la bendición. Rodéalos con tus ángeles, Señor, que los cuiden y los defiendan de todo mal y peligro. Y a Marco, Señor, háblale a su corazón, para que él pueda entender que tú tienes un plan para su vida, Señor. También estamos orando por el hermano Herbert Hernández, por su garganta, Señor, que los médicos puedan saber qué es lo mal que tiene, Padre Santísimo, y él sea sanado. Y, Señor, te pedimos por Joseph, te pedimos que tomes el control de su vida para que llegue a conocerte y pueda tener una relación contigo, mi Padre. Seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Señor, que le hables directamente a su corazón para que pueda tener una relación contigo. Sánalo, mi Señor, y dale la paz al corazón de nuestra hermanita Maricruz, Padre Santo. Y, Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Dios. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por René Ramos, Señor, tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Dios, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, Señor, para que tenga una relación contigo. Por Dimas González, lo mismo, Señor. Háblale a su corazón para que pueda tener una relación contigo, entrar y cenar contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala, mi Señor. Pon tu mano ahí, Padre. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella, porque está sufriendo mucho, Señor. Ayúdala. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Pon tus manos, Padre. Ponemos al hermanito Ervin, Señor, con ese dolor de espalda, y a la hermanita Zeneida, Señor. Sánalos, mi Señor. Un toque tuyo es suficiente, Padre. Son siervos tuyos que te sirven con alegría, Padre. Por el hermano Jorge, pon tu mano, Señor, para calmar cualquier dolor que él tenga, Padre. Te agradecemos por su vida. Y a la hermanita Margarita te pedimos que le des la paz que ella necesita en su corazón, para que sepa que tú tienes todo en control. Por el grupo de jovencitas de Honduras, Señor, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dale nuevas estrategias, Señor. Prospéralos, ayúdalos, mi Dios, a conseguir su sueño. Por mi amiga Araceli, Señor, tócala, Padre Santísimo, ella es tu hija. Sánala, Señor, restaurando todo su cuerpo desde la cabeza hasta sus pies, Señor.
Y Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Señor, te pedimos de todo corazón que la toques, Señor, y le des riñones nuevos. Por la Raquelita, Señor, para que se restablezca pronto. Por la Carol, que su casa esté llena de ángeles que la cuiden, Padre Santo. Por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti, Padre. Son el futuro de la iglesia. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, Señor. Que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón y que lo invite a entrar para que pueda cenar con él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta mañana.